Y vamos a leer solo el versículo número 1. Isaías, capítulo 53, versículo 1. La palabra de Dios dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hermanos, tomen asiento. Esta tarde hablaremos acerca de la incredulidad ante la gracia de la cruz. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Escuchen, hermanos amigos, el profeta lanza una pregunta profunda. Y es una pregunta que hace eco en la eternidad. No es una pregunta sobre teorías religiosas. Es un examen al corazón. El profeta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No es un cuestionamiento hecho por una simple curiosidad del hombre, sino un espejo. Es un susurro de autoridad absoluta dirigido por el Espíritu Santo al corazón de los oyentes. Tal vez ya has oído hablar de un Salvador. Has escuchado hablar de un sacrificio, de una gloria, pero la pregunta es si lo crees. ¿O es que el anuncio de la cruz es para ti solo una nota al pie de página en tu vida? En esta oportunidad abriremos una serie de sermones dedicados a mirar a Cristo y su obra redentora en este hermoso capítulo de Isaías 53. Y lo primero que hemos de notar es que este capítulo nos introduce con esta pregunta. Y esta misma pregunta la vamos a encontrar 2 veces más en el Nuevo Testamento. Primero, en Juan capítulo 12, versículo 38. El apóstol observó a la multitud que tras ver los milagros de Cristo seguía en oscuridad. Luego en Romanos 10, 16, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma, una iglesia que estaba rodeada de paganismo, y añadiendo a esta pregunta, exclama con dolor: mas no todos obedecieron al evangelio. Pero hermanos, la idea es que estas palabras no nos parezcan lejanas, enterradas en siglos de historia atrás. Aquel lamento de Isaías, aquello que repitieron los apóstoles, hermanos, atraviesa los siglos con la misma fuerza y nos encuentra hoy aquí. Vivimos en una sociedad que no se detiene, completamente confundida. Entre el ruido de la ciudad, la urgencia constante de las notificaciones y la carrera interminable por ser alguien ante los ojos de este mundo, hemos prestado tanta atención a diversas voces que la voz de Dios ha quedado relegada al silencio. Hoy este mismo espíritu que confrontó a los contemporáneos de Jesús, a los ciudadanos en Roma, nos detiene en medio de nuestro ajetreo, de nuestro caos, y vuelve a preguntar: ¿quién? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Eres tú uno de los que cree? ¿O el evangelio sigue siendo para ti solo ruido en el fondo de tu vida? ¿Algo que no tiene un valor eterno? Para responder a esta demanda del cielo nos detendremos en 3 verdades. La primera es que vamos a confrontar nuestra propia incredulidad. Y es que esta nos impide ver la luz aunque la tengamos enfrente. En segundo, vamos a contemplar el brazo de Jehová, que es esa intervención soberana y sustituta de Cristo, que es el único remedio para el alma quebrada. Y finalmente escucharemos el llamado urgente del Evangelio, de modo que el Señor nos conceda oídos para oír y un corazón que no pueda resistir a su voz. Consideremos primero la profundidad de esta herida, nuestra incredulidad. Al leer el texto, no podemos evitar la desoladora realidad del corazón humano. El profeta se lamenta preguntando: ¿quién ha creído nuestro anuncio?
Note usted la palabra clave, creer. El profeta no lo plantea como si fuese un consentimiento mental, sino como una rendición de cuentas del alma. ¿Pero por qué no crees? ¿Es acaso que falta evidencia o falta información? Y la respuesta es que de ninguna manera. Dios ha dejado suficientes pruebas de sí mismo en la creación y en la conciencia. También nos ha dejado su santa palabra y se ha encargado que durante siglos ésta sea traducida a la mayoría de idiomas y dialectos que existen. Así que el problema no se encuentra en el acceso a este anuncio. El problema no es la falta de luz, sino el odio hacia ella. Juan 3:19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por esto debes entender que tu incredulidad no es solo un tropiezo intelectual. Por el contrario, es una afrenta moral a la ley de Dios. Es desprecio y enemistad contra Dios. Cada vez que escuchamos el Evangelio, cada vez que escuchas el Evangelio y lo ignoras, estás llamando a Dios mentiroso. Lo increíble es que normalmente lo haces en su propia casa, en medio de la reunión de su santa iglesia. Estás diciendo, Señor, tu sacrificio no es necesario. Tu ley es exagerada. Tus instrumentos son indignos. Y solo me basto yo para llegar al cielo. Qué orgullo tan grande y atrevido llamar al Dios de la verdad un mentiroso. Y aquí reside la tragedia. Tu corazón está tan profundamente dañado por el pecado que Jeremías 17:9 nos señala que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y por eso eres incapaz de ver tu propia necesidad. Hemos escuchado tantas excusas como, es que así soy, ese es mi carácter, tengo una gran vida y no necesito nada más. No soy tan malo como otros. Pero es muy ingenuo y torpe medir tu propia sombra para decir que eres un gigante. Has levantado un ídolo en el santuario de tu alma y ese ídolo no es dinero ni fama. Ese ídolo eres tú mismo. Has entronizado a tu propio yo en el lugar que le pertenece al Creador. Y crees que tus propios esfuerzos, tus decisiones, tu autogestión puede negociar tu entrada a la eternidad. De nuevo, vivimos en la era de la ilusión de la autonomía. Creemos que con un buen plan de vida, un gran saldo en el banco o un título que valide tu existencia es suficiente. No es dificultad para tener una Biblia. No es ausencia de sermones que anuncien a Cristo. Esa incredulidad es un problema de orgullo, es un problema de autosuficiencia. ¿Te pareces a un conductor que ve que el motor de su auto humea? Emite ruidos extraños cada vez que lo enciende, pero insiste en que su auto está en perfectas condiciones porque la pintura está impecable. ¿Acaso no lo ves? Tu vida lejos de Dios está rota. La incredulidad es la muralla que has construido para admitir tu fragilidad, para no admitir tu fragilidad. Te escudas detrás de una supuesta racionalidad para no olvidarte. Pero la verdad desnudada ante el tribunal de Dios es que no quieres creer porque no quieres soltar el control de tu vida. No quieres un Salvador que te gobierne. Prefieres que el Dios sea solo un consejero que te aplauda y ayude cada vez que tú se lo exijas. Pero ten cuidado. Esta autosuficiencia que hoy celebras es la ceguera más peligrosa de todas, porque te impide ver el precipicio sobre el cual caminas. La ley de Dios ha sido proclamada, su santidad ha sido exhibida y aún así pasas de largo ignorando el peligro en el que estás. Por eso, hermanos y amigos, necesitamos mirar al brazo de Jehová. Pues si nuestra mirada solo llegara a nuestra condición, a nuestra miseria, estaríamos perdidos.
Mientras intentamos con nuestros dedos temblorosos y débiles parchar los muros de nuestra vida, Dios ha irrumpido en la historia con un acto tan singular, tan indescriptible, que constituye el momento más trascendental de la historia, capaz de generar un asombro sobrecogedor en el alma humana y que la humanidad no logra comprender. El profeta exclama: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y aquí el velo se raja. ¿Qué significa este brazo? No es solo una metáfora de fuerza ciega ni de un poder descontrolado. Es el mismo Dios en acción, revelado en la persona de su Hijo. Cuando miramos el Antiguo Testamento y prestamos atención al brazo de Jehová, cada vez que se manifiesta, el mundo se estremecía. En el Salmo 136 se describe: adquirió a Egipto en sus primogénitos, sacó a Israel del medio de ellos con mano fuerte y brazo extendido, dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel en medio de él y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, e hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón rey amorreo y a Og rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Sin embargo, en el Calvario, ese mismo brazo, el que sostiene los cimientos del universo, el que coloca los límites al océano, aparece bajo una luz distinta. Isaías nos presenta un espectáculo que desafía toda lógica. El brazo de Dios no se manifiesta blandiendo una espada o trayendo un juicio santo y justo, sino que se manifiesta extendiéndose para recibir los clavos. ¿Cómo puede ser el brazo de Jehová? Porque el poder que acabamos de describir, esta vez se dirige a salvar mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, solo por el puro afecto de su voluntad. En nuestra cultura hemos reducido el poder a tener influencia, ya sea una capacidad misteriosa de mover hilos detrás de un gobierno, o de amasar gran capital, ya sea de buena o mala forma, o bien a imponer mi voluntad sobre otras personas. Pero mira al Cristo de las Escrituras. Él no vino como un asistente para mejorar tu moral o como un gurú espiritual para explotar tu potencial. Él vino como nuestro sustituto. La justicia de Dios eterna e inmutable exigía una cuenta que nuestra vida nunca podría pagar. El Salmo 49, desde el versículo 6 al 8 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Cada pecado, cada falta, cada pensamiento rebelde acumula una deuda infinita. ¿Quién podría pagarla? Solo aquel cuyo brazo creó el universo. Entonces fue allí en la cumbre de Gólgota, donde el brazo de Jehová se desnuda por completo. Él tomó el cáliz de la ira que nos correspondía beber a nosotros y la tomó hasta la última gota. Como nos recuerda el apóstol Pablo en 2 de Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el apóstol Pedro en su primera carta nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Esa es la realidad del brazo de Jehová. Él tomó nuestra culpa, nuestra deuda, nuestro juicio, y lo hizo suyos
en el madero. Vemos cómo se deshace la carne de nuestro Salvador para que podamos ser vestidos con el manto limpio de su justicia. Él fue quebrantado, Él fue molido bajo el peso de la justicia divina, para que la herida mortal de nuestra alma pudiera ser cerrada. ¿Puedes comprender la magnitud de este bálsamo? No es solo un concepto etéreo, algo que flota en el aire. Fue sangre real. Fue dolor real. Fue una entrega absoluta. Imagina si puedes que toda tu existencia estuviera marcada por una deuda que no puedes pagar, por un juicio inminente que te dejará sin esperanza algún día, y que de pronto el Rey del universo se coloca en tu lugar recibiendo tu sentencia y ofreciéndote además su propia vida. Eso es lo que Cristo hizo. Su amor no es un sentimiento pasajero. Fue y es la decisión más grande del universo puesta al servicio de la redención del hombre. ¿Quién puede resistir un amor que sangra hasta la muerte por aquellos que en su rebeldía le dieron la espalda? Dios se encarnó. La Biblia dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No para recibir nuestra gloria, sino para cargar nuestra vergüenza. Él es el único remedio. Él es el brazo de Jehová, que en su humillación nos levanta de la ruina para restaurarnos a la presencia del Padre. Ahora, hermanos y amigos, entramos con nuestro último punto. La pregunta final de Isaías no es nuevamente una indagación teológica, sino la luz que expone los rincones más ocultos de la mente y las motivaciones más profundas del corazón. La pregunta vuelve a nosotros. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ya has escuchado el anuncio. Ya sabes lo que Cristo hizo por ti. Ya ha sido revelado ante tus ojos en este día la oferta que el Padre ha puesto delante de ti. Escucha bien, el brazo no se ha manifestado en el vacío, se ha manifestado hoy, aquí y ahora. Reitero, si tus oídos han escuchado el anuncio, si la verdad del sacrificio de Cristo ha sido expuesta delante de tus ojos, entonces el brazo de Jehová ya ha sido revelado sobre ti. ¿Qué harás con esta manifestación? ¿Seguirás tratando el anuncio del Evangelio como una fábula lejana, como un cuento, como una historia para niños o personas crédulas? ¿Vas a seguir viviendo como si nada hubiera pasado? Tu pecado, amigo mío, es una rebelión armada contra el legislador del universo. Al mirar tu vida bajo la luz de la santa ley de Dios, la evidencia de tu culpabilidad es devastadora. Tu incredulidad, tu autosuficiencia te acusan. ¿Acaso has amado a Dios con todo tu ser, sin colocar ídolos como tu propia persona, tu bienestar y tus sueños en el trono que solo a Él le corresponden? ¿Has honrado su nombre o lo has arrastrado por el suelo con tu indiferencia? ¿Has guardado la pureza y humildad de tu corazón para rendirte ante Dios? ¿O has dejado que el orgullo y la vanidad dicten tu vida y tus decisiones? Cada mandamiento que has quebrantado es un sello que confirma tu condición de transgresor ante Dios, ante un Dios santo que no puede ignorar el mal. Tu pecado ha fracturado tu relación con el Creador, ha manchado tu conciencia y ha puesto un abismo insalvable entre tu alma y la pureza de la presencia de Dios. No puedes ocultar tu falta. El pecado ha sembrado muerte en tu interior, convirtiendo tu capacidad de amar en egoísmo y tu moralidad en una máscara que solo oculta el vacío de un corazón que vive como si Dios no existiera. Por eso no te engañes pensando que tienes el mañana asegurado. La vida en medio de nuestra ajetreada ciudad es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
La puerta de la gracia no permanecerá abierta para siempre. La paciencia de Dios tiene un límite y tu respiración está en manos de aquel a quien hoy rechazas. ¿Por qué habrías de morir en tu propia soberbia? Como señala Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Por otra parte, no vengas al trono de Dios trayendo tus propias justicias, tus buenas obras. Nuevamente, el profeta Isaías lo señala. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No intentes negociar con Dios usando tus argumentos, tu moralidad o tu reputación. Ante la luz de la eternidad, todo eso no es más que polvo y ceniza. Arroja tu incredulidad a los pies de la cruz. Deja de intentar salvarte a ti mismo. No necesitas una mejor versión de ti. Necesitas un Salvador que te resucite de la muerte. El brazo de Jehová se extiende hoy con la mano herida de un Salvador que te invita diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él te ofrece el perdón que no mereces, comprado con el precio de su propia sangre, y una vida eterna que no puedes comprar con todos los saldos que puedas tener en el banco. ¿Continuarás aferrado a un control que en realidad no tienes? El cielo no está esperando a que te perfecciones, está esperando a que te rindas. Si el Espíritu de Dios está golpeando contra tu incredulidad, no lo ignores. El brazo de Jehová se ha manifestado para ti. Se ha manifestado con misericordia, se ha manifestado con compasión. Por eso arrepiéntete. Y esto significa renunciar a tu incredulidad, renunciar a tu autosuficiencia, a tu justicia propia o a cualquier otra forma de pecado y reconocer que no tienes dónde esconderte, salvo en las heridas de Cristo. Cree en Él, no como un personaje histórico, sino como tu Salvador, el que cargó con tu sentencia para que tú seas libre. Su sangre es más que suficiente para lavar la mancha de cada mandamiento que has quebrado. Rinde tu orgullo, entrega tu voluntad y corre a aquel que te amó hasta la muerte. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Ven, porque todo está listo y el Rey te espera con perdón gratuito. Vamos a orar.